Hello again, and today let's continue by practicing the conjugations in English, and let's practice today with the present continuous. Okay? Hoy vamos a practicar con el presente continuado o gerundio, como se llama en español. Present continuous. So today I'll be asking you how to phrase a sentence in English using the present continuous tense, okay? With different subjects so we can practice. Yo les voy a ir proponiendo oraciones para que las digan en inglés y las vayan pensando antes de que yo las escriba en la pizarra. El gerundio, entonces en español, por ejemplo, es cuando decimos estoy comiendo, ¿sí? Estoy comiendo. Entonces utilizamos el verbo estar como verbo auxiliar y el verbo en cuestión va en su gerundio. La terminación en español del gerundio es yendo o ando, hablando, comiendo, escribiendo. En inglés la terminación es ing, ¿sí? Por ejemplo, going, yendo, ¿ok? Y el verbo estar, en inglés utilizamos el verbo to be. Así que si queremos decir, por ejemplo, él está viniendo a casa. Él está viniendo a casa. Piensen cómo diríamos eso. Él está viniendo a casa. Está, utilizamos el verbo to be, ¿sí? El verbo viniendo o el verbo venir es to come. Así que vamos a escribirlo. He is coming home. ¿Sí? Él está viniendo a casa. He is coming home. Ahora vamos a cambiar el sujeto de esta frase. Vamos a decir, yo estoy viniendo a casa. ¿Sí? Yo estoy viniendo a casa. Piensen qué cambiamos aquí. I am coming home. ¿Sí? Ahora vamos a decir, tú estás viniendo a casa. Vamos a utilizar el verbo, el sujeto tú. You are coming home. ¿Sí? You are coming home. Tú estás viniendo a casa. ¿Ok? Y ahora si queremos decir nosotros estamos viniendo a casa, diríamos we are. ¿Verdad? Vosotros, you are también. Y ellos, they, ellos también utilizan are, ¿sí? Así que ellos están viniendo a casa, diríamos they are coming home. Digamos, Gabriel está yendo a casa. Gabriel está yendo a casa. Piensen cómo diríamos. Yendo es el verbo ir. En inglés el verbo ir es el verbo to go. Recuerden que se le agrega la terminación ing para el gerundio en inglés. Él está yendo a casa. Decimos, perdón, Gabriel está yendo a casa, ¿sí? Gabriel is going home. ¿Sí? Gabriel is going home. Fíjense esto. Coming. El verbo to come se escribe así. C-O-M-E o C-O-M-E. ¿Por qué quitamos la E para el gerundio? Agregamos la terminación ing como corresponde, pero le quitamos la E. Esto se debe a que la E es muda. Es muda la E. La E muda en un verbo siempre se quita para el gerundio. ¿Bien? Entonces se quita la E y queda coming. ¿Bien? Y no altera la pronunciación porque es una E muda. ¿Ok? Bien, vamos a cambiar de verbo ahora. Ella está comiendo mucho. ¿Sí? Ella está comiendo mucho. She, piensen cuál es la conjugación del verbo auxiliar para she. ¿Sí? Es igual que he, él y ella. She is
comiendo. El verbo comer es eat. El gerundio, eating, mucho. A lot, un montón. A lot es un montón. Ella está comiendo un montón. She is eating a lot. ¿Sí? O vamos a decir, ella no está comiendo suficiente. Ella no está comiendo suficiente. Así que aquí vamos a ver entonces una oración en present continuous, pero negativa. Ella no está comiendo suficiente. La palabra not, que es la que niega, va entre el sujeto y entre el verbo auxiliar y el verbo principal, ¿sí? Recuerden que una oración negativa en inglés siempre lleva un verbo auxiliar. Sea cual sea el tiempo verbal, siempre se necesita un verbo auxiliar para una oración negativa en inglés. En este caso el verbo auxiliar ya está porque estamos utilizando un tiempo verbal que ya usa un verbo auxiliar. Si el tiempo verbal que usamos no utiliza un verbo auxiliar, por ejemplo el presente, entonces utilizamos el verbo auxiliar to do, ¿sí? Y decimos don't. Bueno, ella no está comiendo suficiente, diríamos she is not eating enough. Enough significa suficiente. Suficiente. She is not eating enough. Ella no está comiendo suficiente. O podemos abreviar is not y decir isn't. Bien, isn't. She isn't eating enough. Ahora practiquemos con una oración afirmativa, pero interrogativa, utilizando present continuous. Digamos, una oración bien simple, ¿sí? Solo a modo de ejemplo. ¿Estás comiendo? Mejor dicho, ¿estás durmiendo? Así cambiamos de verbo. ¿Estás durmiendo? Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? ¿Estás tú durmiendo? Les recuerdo una cosa con respecto a las oraciones interrogativas en inglés. Como verán, en inglés no abrimos el signo de interrogación. Entonces, cuando estamos leyendo, ¿cómo podemos identificar al instante que tenemos que cambiar la entonación porque lo que vamos a leer a continuación es una pregunta? ¿Cómo podemos saberlo si no tenemos el signo de interrogación que abre? Y por eso en inglés se altera el orden del sujeto y el verbo. Si esto fuera una oración afirmativa, diríamos you are sleeping. Bien, you are sleeping. Afirmativo. Invertimos el orden del verbo y el sujeto y tenemos are you sleeping? Es pregunta. Cuando comenzamos a leer una oración y vemos que comienza con el verbo, ¿sí? Mejor dicho, con un verbo auxiliar, ¿sí? Cuando vemos que comienza con un verbo auxiliar, la pregunta, ya sabemos que tenemos que cambiar la entonación porque eso es una pregunta. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Vamos ahora a plantear una pregunta negativa utilizando el present continuous. Así que vamos a reformular esta misma, esta es una afirmación. Esta misma, pero en negativo, ¿sí? Así que, are you sleeping es, ¿estás durmiendo? Ahora preguntemos, ¿no estás durmiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Le agregamos la palabra not, que es la palabra que niega en las frases. Así que, ¿dónde la colocamos? La colocamos entre el sujeto y el verbo, por ser pregunta, ¿verdad? Si fuera una oración afirmativa, o sea, no una pregunta, el not iría aquí.
en este lugar. You are not sleeping. Va entre el verbo auxiliar y el verbo principal, ¿sí? Que está en el gerundio. You are not sleeping. Pero en una pregunta donde las cosas, las palabras están cambiadas de lugar, are you not sleeping? Así. Are you not sleeping? Are you not sleeping? ¿No estás durmiendo? Entonces not, que niega, va entre el sujeto y el gerundio, ¿sí? Otra frase, utilizando un verbo diferente, digamos, vamos a preguntar, ¿ella está sentándose? ¿Sí? ¿Ella está sentándose? Comenzamos con el verbo auxiliar, ¿verdad? Porque es una pregunta. Luego viene el sujeto. Y ahora el verbo. Ella está sentándose o sentada. ¿Is she sitting? ¿Is she sitting? También se puede utilizar para preguntar, ¿ella está sentada? ¿Is she sitting? ¿Sí? Si queremos preguntar la acción, ella está sentándose, sería is she sitting down? ¿Sí? El verbo to sit down. Sitting down es la acción si está sentándose. Si preguntamos is she sitting, es ella está sentada. ¿Bien? Is she sitting? Fíjense que aquí tenemos una doble T. Esta doble T nos indica que esta palabra se lee sitting y no sighting. Sighting. Si se escribiera con una sola T, esto se leería sighting. Fíjense que el verbo es to sit, el verbo infinitivo, to sit. Aquí, como la palabra termina en T, ¿verdad? Se lee sit. Si tuviera una E muda al final, se leería sight. Pero termina así, en T, y se lee sit. El gerundio agrega ing, ¿verdad? Para formar el gerundio. Sin embargo, si solamente agregamos ing, recuerden que la I, cuando está seguida por una consonante y otra vocal, la I adquiere su sonido largo, su pronunciación larga, I. Entonces esto quedaría sighting. Cambiaría la pronunciación original de la raíz del verbo, que es sit. Por eso se le agrega una segunda T y queda la T duplicada que vemos aquí, sitting, para que conserve la pronunciación original de la raíz del verbo. To sit, sitting. ¿Bien? Bien, eso era una paréntesis sobre pronunciación. Is she sitting down? Yes, she's sitting down. Sí está sentándose. Vamos a preguntar ahora, ¿ella está parándose? Is she standing? Si preguntamos simplemente is she standing, estamos preguntando ¿ella está de pie? ¿O ella está parada? Ella está de pie. Is she standing? Ahora si queremos preguntar por la acción, ¿ella está parándose o levantándose? Decimos standing up. ¿Sí? Al igual que sitting down es sentándose, standing up es parándose. Si queremos preguntar en negativo, recuerden, simplemente colocamos la palabra not en el lugar correspondiente. Is she not standing up? ¿Sí? Ahora quiero mostrarles, antes de terminar, una cosa muy curiosa. Fíjense que el lugar para colocar el not es entre el verbo, perdón, entre el sujeto y el gerundio, ¿sí? Pero ahora, si queremos abreviar el not, lo cambiamos de lugar, lo ponemos aquí y preguntaríamos isn't
Isn't she standing up? ¿Sí? O sea que al abreviar, el not va junto con el verbo is, el verbo auxiliar. Si no va abreviado, entonces va aquí, donde lo vemos aquí. Esa es una curiosidad de cómo para abreviar cambia de lugar. Bueno, terminamos aquí nuestra clase. If you have any questions, send me a comment and I'll reply just to help you to clear your doubts. So thanks for watching and I'll see you in the next class. Goodbye.